Muy buenos días a todos, a los representantes de las presuntas víctimas, a la representación del Estado, a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes nos acompañan en esta sala de audiencia y a quienes nos siguen por los medios electrónicos. La audiencia del día de hoy, como ustedes saben, va a subdividirse en dos. La parte matinal se concentrará en las tres pericias que han sido determinadas por la Corte para que sean escuchadas en audiencia pública, y en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, hora de Costa Rica, se realizarán los alegatos orales por las partes y las observaciones orales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin más introducción, le voy a pedir a la señora secretaria que se sirva convocar al primer perito declarante. Adelante. Gracias, presidente. El señor Martin Scheinin. Buenos días. Puede tomar asiento si gusta. Buenos días. Solicito al perito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. My name is Martin Scheinin. I am a national of Finland, resident of Italy. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre los estándares internacionales relevantes para el análisis de la compatibilidad de una legislación antiterrorista con el principio de legalidad y las garantías del debido proceso. Asimismo, analizará la legislación antiterrorista aplicada a las presuntas víctimas a la luz de dichos estándares y formulará consideraciones sobre las supuestas modificaciones necesarias para compatibilizar la referida legislación con la Convención Americana. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al señor perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? I do, Your Honor. Thank you very much. Please have a seat. Buenos días, señor perito. Bienvenido al tribunal. Gracias por aceptar comparecer para compartir con la Corte su experticia. El procedimiento para los dictámenes periciales en las audiencias públicas de la Corte, como usted ya ha sido informado, consiste en una presentación inicial por parte del declarante y luego las partes podrán formular, y también la comisión, sus respectivas preguntas. Le doy entonces, señor perito, la palabra para que presente su exposición inicial. Adelante. Honorable Court, delegates of the Commission and the parties, ladies and gentlemen. I have been invited by the Commission as an expert witness to testify about relevant international standards applicable in the analysis of the compatibility of an anti-terrorism statute with the principles of legality and due process. I am appearing here in my personal capacity as an academic expert,
Currently, I work as professor of international law and human rights at the European University Institute in Florence, Italy. For the last 20 years, I have worked as full-time university professor in the fields of international, constitutional, and human rights law. In addition, in 1997-2004, I served 8 years as a member of the United Nations Human Rights Committee, the treaty body that monitors states' compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights. After that, in 2005-2011, I served 6 years as United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, reporting to the Human Rights Council and General Assembly. Before this court, I appear in my individual capacity. International human rights law rests on the principle of legality in two respects. Firstly, it is one of the conditions for limitations upon many human rights that they are provided by law or prescribed by law. For instance, in the International Covenant on Civil and Political Rights, reference can be made to freedom of movement, Article 12, or freedom of expression, Article 19, as two examples. Secondly, and what is more relevant in this hearing, is that the principle of legality is to be fully respected in the sphere of criminal law. Paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 15, prescribes no one shall be held guilty of any criminal offense on account of any acts or omission which did not constitute a criminal offense under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offense was committed, if, subsequent to the commission of the offense, provision is made by law for the imposition of lighter penalty, the offender shall benefit thereby. In the American Convention on Human Rights, we find a similar clause in Article 9. A restrictive reading of these provisions would refer to them as prohibition against retroactive criminal law. However, the wording of the provisions, the subsequent practice by the Human Rights Committee and this honorable court, as well as the Vienna Convention on the Law of Treaties, all support a broader view, according to which the non-derogable provision in ICCPR Article 15 or the American Convention Article 9 cover all dimensions of the principle of legality in the field of criminal law. This was made very clear in the Human Rights Committee's General Comment number 29 of 2001, where the committee elaborated upon its understanding of the non-derogable dimensions of the covenant and paraphrased ICCPR Article 15 as follows. The principle of legality in the field of criminal law, that is the requirement of both criminal liability and punishment being limited to clear and precise provisions in the law that was in place and applicable at the time the act or omission took place, except in cases where a later law imposes a lighter penalty. As we see, there is a reference to the temporal dimension, but also references to objective elements of the crime, most of criminal liability, the punishment, all being defined through clear and precise provisions of the law. As to the principle of due process, reference is made primarily to Article 14 of the Covenant on the right to a fair trial, including in the determination of any criminal charges. Again, in the American Convention on Human Rights, we find a direct counterpart, this time in Article 8. These provisions spell out the parameters of what due process of fair trial entails, including for any person prosecuted for a crime. Of course, also terrorism trials must comply with these guarantees. Counterterrorism law and its application must comply with the principle of legality. Together with the universally accepted human right to non-discrimination, the principle of legality provides for a checklist for national terrorism definitions. This can remedy the absence of an internationally agreed comprehensive definition of terrorism, despite the failure of states to obtain consensus about such a definition in the form of a comprehensive convention against terrorism. There are a number of international definitions of terrorism that provide guidance in the assessment of national definitions. Let me refer to three of those definitions.
They are provided by the United Nations Security Council Resolution 1566 of 2004, by one of the most recent specific counterterrorism conventions, namely the Terrorist Financing Convention of 1999, and finally the model definition of the crime of terrorism proposed by the UN Special Rapporteur on Human Rights and Counterterrorism in 2010. These three definitions are remarkably similar, and their common elements are that definitions of terrorist crimes need to meet three cumulative conditions. The first one of them is the subjective intent element, or mens rea. The act is committed either to spread fear amongst the general population or segments of it, or to compel a government to do something or to refrain from doing something. The second common element in these terrorism definitions is the objective element, or actus reus. The act in question entails or is intended to cause death or serious bodily violence to innocent human beings, referred to as civilians or bystanders or members of the general population or segments of it. The specific crime of hostage-taking is covered by this general categorization, but is also often mentioned specifically as a form of terrorism. And thirdly, there is the legality element. The act in question must have been defined as a terrorist crime either in one of the existing international instruments against terrorism or in national law based on its status as a serious crime. Notably, the leading international definitions of terrorism referred to previously do not require that an act of terrorism has an ideological, religious, or political aim, or that the perpetrator belongs to a specific group of people whose actions would be considered to be of terrorist nature, that is, a terrorist organization. These definitions all focus on the intentions and acts of a morally responsible individual, as criminal law always should, in order to be compatible with the principle of legality. Honorable Court, I am ready to answer any questions posed to me. Muchas gracias, señor Perito, por su declaración inicial. El orden en el que se van a llevar a cabo los interrogatorios se inicia por haber sido la parte que presentó la declaración pericial que acabamos de oír con los representantes de las presuntas víctimas. Tienen la palabra, no sé, pregunto quién. La comisión, la comisión presentó en este caso la pericia. Adelante, señora comisionada. Yes, my colleague, Mr. Anos. Muchas gracias, doctora Serrano. Adelante. Gracias, señor presidente. Professor Scheining, good morning. Good morning. On behalf of the Inter-American Commission, I will ask a few follow-up questions on legality and terrorism. Then I'll show 3 slides to ask your opinion about the norms on the slides. And then I'll ask a final group of questions regarding fair trial. On legality and terrorism, in your experience, what are the main challenges that states face in complying with the principle of legality when defining the crime of terrorism in domestic criminal law? Honorable Court, distinguished representatives of the Commission, that certainly is a long list. It's a common feature that states do face challenges in defining terrorism against the international standards of the principle of legality. First of all, sometimes definitions may be circular, so that they try to define terrorism through the use of the word terror itself in the definition, leaving the judge perplexed. Secondly, some states have felt the temptation to react to acts of terrorism that already have occurred by enacting leges in casu, which then become retroactive. And we have cases where that has meant the retroactive introduction of capital punishment. Thirdly, although it is a healthy way, in principle compatible with the principle of legality, to base terrorism definitions on
enumerated lists of ordinary crimes, which under some qualifications are treated as terrorist crimes, there is a temptation, kind of an auction mentality in many national legislators to make that list longer and longer by including more and more ordinary crimes to crimes that may potentially be considered as forms of terrorism. And as a result, those lists tend to be too long, so that they go beyond deadly or otherwise serious violence against human beings, for instance, by defining acts against property or acts against the state as forms of terrorism. Furthermore, states may also feel a temptation to add additional intent elements. International law refers to the intent to cause fear amongst the population or to compel the government to do something or refrain from something. But in some countries, further alternative intent elements have been added to the definition of terrorism, such as threatening the constitutional order, crimes against the state, or acts against the territorial integrity of the country. Further, states may feel a temptation to try to capture some ideological aims in their definition of terrorism, which will result then in evidentiary problems, in certain under-inclusiveness, and as they will not be able to cover new forms of terrorism, but perhaps for the principle of legality more seriously, over-inclusiveness, because easily references to certain ideologies will result in criminalizing those ideologies themselves, irrespective of what kind of acts were committed. Multi-ethnic or multi-religious states face the challenge of easily formulating their counterterrorism law, which on the face of the law or in its application becomes discriminatory on account of ethnicity or religion. Further, many states introduce elements in their counterterrorism laws that deviate from what I call the principle of normalcy, and hence deviate also from the principle of legality. What I mean by principle of normalcy is that serious crime, including terrorism, should always be combated without resorting to a state of emergency, to special or military courts, or to adjustments to the normal criminal procedure. It is a safe way to comply with the principle of legality, to utilize normal courts, normal procedures, and not to deviate, for instance, from the rights of the defense. And finally, when states have their broad and vague terrorism definitions, in many cases, this then results in the need to introduce exceptions into terrorism definitions, such as excluding industrial action or the quest for self-determination from the otherwise overly broad definition of terrorism. Often the introduction of exceptions is a sign that the actual definition is too broad and too vague. Thank you. And speaking specifically on the broad and vague definitions, what do you consider are the specific risks of such definition of terrorism? What are the specific risks that such definitions could create on its application? Any broad or vague terrorism definition carries the risk that it stigmatizes the innocent. And in particular, oppressive regimes would do that intentionally, so that they would target through their terrorism laws, for instance, political opposition, trade unions, separatist minorities, or indigenous groups. Maybe more commonly, broad and vague terrorism definitions may result in double penalization of perpetrators of ordinary or even petty crime. When ordinary crimes are listed as potentially becoming terrorist crimes with some additional elements, that list easily becomes long, and then classifying a crime as a terrorist crime will result in additional or accessory penalties, maybe harsher penalties, lower procedural protections, and hence compromises in relation to the right to a fair trial. From the perspective of the international community,
It is a problem that many states have overly broad terrorism definitions because it may result in waste of resources when states use their law enforcement and other resources to combat phenomena that are not in the interest of international community, and then easily there is not sufficient attention to real forms of terrorism. And also stigmatizing, for instance, minorities may result, particularly in divided societies, in perpetuating structural causes of terrorism. Terrorism grows from a certain breeding ground and can be utilized through by the recruiters if there is exclusion, marginalization, etc., of certain segments of the population, and broad definitions of terrorism tend to result in that kind of exclusion. And finally, on the same line of argument, sometimes broad and vague terrorism definitions also act as triggering causes of terrorism. Societies that are faced with real terrorism experience that wrongly identifying somebody as a terrorist or potential terrorist and subjecting him or her to harsh measures may result in turning somebody who was not a terrorist or his or her brother or other relative into a terrorist. So there may be also a triggering effect of broad and vague definitions of terrorism, and therefore it's an extremely serious matter for the international community to strive towards precise definitions of terrorism and combat the overuse of the term. Thank you. I would like to focus on the second risk that you just mentioned, that is the double penalization of ordinary or even petty crimes with harsher penalties, with additional accessory penalties and lower procedural protections. In this type of situation, discrimination, of course, is not the law itself, but the ambiguity of the norm creates a risk of discrimination in the application by the judiciary. Is that correct? Yes, what you refer to could be called indirect discrimination, in the sense that on the face of it, the law is not discriminatory, but written in a neutral way, but in practice, it will have discriminatory effect, as it will exclusively or disproportionately be applied to the detriment of certain groups, including through presumptions, so that their petty crimes or forms of social protest will be stigmatized as terrorism, while equally serious or even more serious acts by other people will not be. Then would you agree that to establish such discrimination, an international tribunal, and in this case the Inter-American Court, will need to carefully analyze the reasoning of the judgment that imposed the conviction? Indeed, in many cases, it will be possible to detect indirect, unintended discrimination by close analysis of the reasoning by the court, the application of assumptions and presumptions which have resulted in the conviction, because they may point towards the reason why certain groups are more likely than others to be stigmatized as perpetrators of terrorist crimes. And that indeed would be indirect discrimination, visible by closely analyzing the ruling by the courts. Thank you. And taking into account your explanation about the objective and subjective elements of terrorism, what opinion would you offer about a judicial decision in which the reasoning with respect to terrorist intent includes references to, first, the role of a person as a traditional authority of an ethnic group, and second, acts committed by other persons who belong to the same ethnic group as the person accused? Well, this kind of reasoning, if applied by a court, would go further than what I was assuming in my previous answer. This would not be indirect discrimination, this would be direct discrimination, not by the law, but by the court. The court would make itself an agent of direct discrimination, even if the law was written in a neutral way. The court would be openly attributing criminal responsibility to community leaders for acts actually committed by
other persons belonging to the same ethnic group. In my earlier answer, I was thinking of more subtle lines of reasoning that produce the same result. For instance, by presuming an intent to instill fear or the application of lower standards of proof. But if common ethnicity is directly and openly stated as a reason for convicting a community leader, then we are dealing with direct discrimination and also clearly departing from the principle of legality, because part of the principle of legality is that the modes of liability must be carefully defined in the law so that they are based on individual criminal responsibility for one's own actions. Thank you. At this point, I will show 3 slides with the text of norms to ask for your opinion about them. Yeah. Professor Shainin, can you read the norm? Okay. Yes, and I'm familiar with it. Okay. This is Article 1 of Anti-Terrorism Statute 18314. The Commission would like to ask you, what is your opinion about the presumption in the second subparagraph of Article 1? The presumption. Well, presumptions in criminal law are always problematic. I mean, presumptions to the detriment of the defendant, because they easily result in the reversal of burden of proof, which affects the capacity of the court to convict only when there is proof beyond reasonable doubt. The presumptions mean that a court is by law obliged, or even, or at least presumed to be acting properly when accepting one fact as conclusive evidence of the existence of a proper ground for conviction. That is always problematic, because the court should reason in a way that it is convinced that all elements of the crime have been proven beyond reasonable doubt. And presumption will blur this important principle, which flows from the requirement of legality. In this formulation, for instance, the presumption in question is linked to the first paragraph of 1A, and there the intent requirement. Certain objective factors related to the act itself, such as the use of certain chemical agents, is taken as proof of the existence of an intent. These two things should be kept separately, because this easily results in the reversal of burden of proof. And for instance, in that list, corrosive agents is a fairly broad category, which would include common household acids, drain opening chemicals, dishwasher detergents, swimming pool chlorine. So simply the use of those corrosive agents in the perpetration of a petty crime should not be seen as proof of the existence of an intent to instill fear upon the population. But the provision is written in that way, and I think that is the provision as such, the underlined part, the presumption, is incompatible with the principle of legality.
Thank you. I'm going to skip one of the slides. The Commission would like to ask about Article 9 of the Constitution. This provision established the accessory penalties for terrorism. What is your opinion about this provision? Well, accessory penalties are also always problematic in the field of criminal law, and when they are linked to a vague and broad definition of terrorism, they depart from the principle of legality. Here we are dealing with a very serious case of accessory penalties due to several factors. First of all, the duration of these accessory penalties is very long, 15 years. Secondly, they relate not only to public and political office, but also many functions within civil society. Thirdly, the list of accessory penalties is such long. It will prevent people from many forms of participation in society, which results in exclusion and marginalization. And if there was a real temptation to resort to terrorism, this would actually result in promoting terrorism rather than combating terrorism. Furthermore, the provision has constitutional status, and it can be seen as an interference in the independence of the judiciary, because the penalties here are written as being non-discretionary. Any conviction of terrorism must entail these 15-year-long accessory penalties without discretion by the judge. I'm referring to the wording. I do not know the status of Chilean case law. And finally, of course, we have the problem that the opening of the provision simply refers to acts of terrorism, and hence there is kind of a delegation by the Constitution to define terrorism in ordinary law. And as we know from Article 2 of the Chilean anti-terrorism law, the list is very long. Very many forms of ordinary crime become terrorist crimes when the court thinks that the intent element of Article 1 is met, and that was based on the presumption we just discussed previously. So I think the combination of these three provisions becomes incompatible with the principle of legality. Thank you. Señor Presidente, me indican que el tiempo ha concluido. Quería pedir autorización para formular una última pregunta. Que sea precisa, Muy breve. breve y también la respuesta, por favor. Adelante. Gracias, Presidente. This is the last question regarding fair trial. The Commission would like to focus on the anonymous witnesses. In your opinion, does international human rights law require states to provide for an individualized justification? Versus Netherlands, Dorson versus the Netherlands, and recently Al-Kawaya and Taheri versus the United Kingdom, which is a Grand Chamber ruling. And these cases, in my view, carefully elaborate how courts should apply resorting to anonymous witnesses with extreme care, and always introduce counterbalancing measures to remedy the handicap that results for the defense. Thank you. Gracias, Presidente. Muchas gracias a la representación de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al señor Perito por sus respuestas. Y le doy la palabra a continuación a la representación de las presuntas víctimas. Doctora De León, entiendo que usted formulará las interrogantes. Adelante. Sí, señor Presidente, muchas gracias. Professor Scheining, just one question. I would like to go back to the matter of indirect discrimination that you were referring to. You said that the application of some terrorism laws can result in indirect discrimination. Can you explain more that idea? How can indirect discrimination can be proved, referring to the application of terrorism laws? Indirect discrimination is a notion that refers to situations where the law is written in a seemingly neutral way, without any
evidence of being discriminatory on its own, and also where it cannot be shown that the courts would have a discriminatory intent. It can be just observed, for instance, through statistical methods, that certain groups of the population tend to become targeted by the law. And indirect discrimination, of course, is best known from the field of labor law, where it successfully has been applied, for instance, in relation to the question of equal pay for equal work or work of equal value. And through statistical evidence, it is possible to prove that certain groups based on gender or ethnicity are not treated equally, even if there is no visible sign of discrimination. Simply the statistics prove that certain groups were excluded or treated otherwise in an unfavorable manner. In the field of terrorism, this would mean that if a country looks for terrorism by looking into a certain direction, then it may happen that exactly the same type of actions, when committed in different parts of a country or by different ethnic groups, are being treated differently. Some people are convicted of terrorism, some people are convicted of, for instance, street violence or hooliganism. I know this situation, for instance, from a well-respected democratic European country, Spain, where street protest can be treated very differently when it happens in the Basque Country as compared to exactly the same events, acts occurring in another part of the country. In one case, it's treated as a form of terrorism and subject to long prison sentences by a national terrorism court, and in other cases it's not a crime at all, or if it is a crime, it's a petty crime. Buenos días, señor Perito. Usted introdujo un concepto de que definiciones vagas podían servir de catalizador al terrorismo. ¿Podría explicar ese concepto un poco más? This is, of course, related to countries that face a real risk of terrorism. I don't think that definitions of terrorism on their own generate terrorism. But in countries where there is a risk of terrorism or a pre-existing phenomenon of terrorism, then wrongly formulated definitions may have the unwanted side effect of perpetuating the situation. I refer to divided societies where certain ethnic or social groups are recruitment grounds for terrorism, and often they also are marginalized within society. And for instance, exclusion from political participation would be a situation from which so-called structural causes of terrorism arise. Then on the individual level, the same thing can be said of so-called triggering causes, that when a terrorism law is wrongly applied to fairly innocent forms of protest by a minority group, then that may result in a temptation or vulnerability in relation to recruiters to terrorism. So if countries want to protect themselves against terrorism, narrow definitions are good in the long run because they counter both the structural causes and the triggering causes of terrorism. Usted planteó en relación a los testigos de identidad reservada o anónimos que era necesaria la existencia de ciertas medidas de contrapeso. ¿Puede explicar como cuáles? I could simply refer to the case of Dorson against the Netherlands by the European Court of Human Rights, where the court in the presence of these counterbalancing measures accepted the use of an anonymous witnesses. In the two other cases, the European Court of Human Rights found a violation of fair trial, but in the Dorson case, they found that the counterbalancing measures were sufficient.
The list was: defense counsel was free to ask questions to the anonymous witness, and those questions were all answered. So not the defendant personally, but the defense counsel of the defendant was able to ask questions. Secondly, there were two anonymous witnesses who independently of each other identified the defendant from amongst a number of photographs and gave adequate descriptions of his appearance and dress. So there was corroborating evidence which linked the anonymous witnesses to the perpetrator and the actual crime. They could corroborate through the anonymous witness testimonies photographic evidence. Thirdly, the defense was allowed to challenge the testimonies by the anonymous witnesses. And fourthly, the finding of guilt was not based solely or to a decisive extent on the evidence by the anonymous witnesses. I would emphasize in particular the last one. The European Court states that anonymous witnesses should not be used in a solely or in a decisive manner for the conviction, but the use of anonymous witnesses must be only of corroborating nature in relation to other forms of evidence already present. This means that unless a court is capable of providing such counterbalancing measures, it should not go ahead with the use of anonymous witnesses, because on their own that will be insufficient anyway for establishing guilt. Ha terminado el interrogatorio por los representantes. Muchas gracias, señor perito. Le pregunto a la representación del Estado si va a formular preguntas y, en caso afirmativo, ¿quién lo haría? Entiendo que sería el coagente, señor Gali. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable Corte. Good morning, Mr. Shining. I would like you to state, and you said that there has to be three cumulative conditions for a good definition in the provision of terrorist offenses. The first one was that it was committed against members of the general population or segments of it with the intention of causing death or serious bodily harm or taking hostages, including the take of hostages. The second one was that it was committed for the purpose of provoking a state of terror, intimidation, or intimidating a population or compelling a government of international organization to do or abstain some act. These two are alternative, I understand. So it has to be or the purpose of provoking terror or the intention of compelling the government. Is that right? Yes, the two intent elements are alternative. Okay. Yes, correct. And the third one was that it was defined by law before the commission, the time of the commission. So, would you say that a law that states that it's necessary the intention of provoking terror in the population or a group in the population complies with this condition, with the second one? You are reversing the order of the first and second, but I can follow you. Okay. As to the intent element, yes, when there is an intent to instill fear amongst the general population or a segment of it, that as such is an acceptable part of a terrorism definition. Thank you. As a second, the Commission showed the Chilean law, and you said that it didn't comply with the principle of legality. But did you know that the presumption is now not enacted in the Chilean Terrorism Act? I have not studied in detail the amendments to the law, but I do understand that there has been an important modification, which of course will apply in any future cases. I am here to address the situation as it's presented to me, and that is based on the law that was applied in the cases that formed the
background for the Commission's report in the matter, and therefore I was addressing that definition that was previously part of Chilean law. No more questions, Your Honor. Thank you. Thank you. Muchas gracias a la representación del Estado y al señor Perito. La oportunidad tienen los señores jueces de formular preguntas. Le pregunto en primer lugar al juez Ferrer MacGregor. Adelante. Juez Sierra Porto, juez Caldas, juez Pérez Pérez. Sí, señor Adelante. presidente. Voy a hablar en inglés for better communication purposes. First of all, I want to thank the expert. Those of us who are familiar with his work, particularly as Special Rapporteur, are not surprised by that. And there are very few questions left to ask you. Anyway, there remain a few points where we would be enlightened by your specific answers today. You know, we are faced with the cases where the charges refer mostly to arson, charges of arson, I'm not saying proved. And arson, which did not cause damage to persons, injury to people, loss of life. In a definition of terrorism, is it possible to use, as let's say, the base crime, one which only involves damage to property? Thank you, Your Honor. In my assessment and with reference to the three, in my view, most important international definitions of terrorism, the answer would be no. Terrorism should not include crimes that were merely directed against property. This answer must be accompanied with some qualifications, because, of course, there are situations where crimes that are directly committed against property will have the indirect and predictable consequence of affecting human life. So if we speak, for instance, of detonating through explosives a dam that is built into a river, it will be crucially important whether there's a village under the dam or whether this is a new construction where nobody is affected by the flood that will result. So one of these crimes could be validly classified as terrorism because it was committed with the intent or aware of the consequence that human life is at risk. Whereas the other one would be a form of social protest, definitely a crime, but not a terrorist crime. As might be expected, your answer preempted my other questions. Thank you very much. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Señor Perito, su experticia nos ayuda a que sus respuestas y su declaración inicial hayan sido realmente muy amplias y muy completas, ¿no? Ilustra asuntos que son relevantes para el análisis del caso y que seguramente suscitan también reflexiones sobre situaciones semejantes que puedan presentarse hoy en otras partes del mundo, en donde las preocupaciones y la experiencia que usted tiene como relator sin duda ha sido de particular utilidad. Si usted quisiera, señor Perito, hacer una última declaración antes de concluir su dictamen e incorporarse a la sala a seguir la audiencia, si así lo estima necesario, está usted bienvenido para hacerlo en este momento. Your Honor, the only thing I wish to add to my statement and previous answers is that the world and the international human rights community is looking at your court with great admiration and interest. Your court has been a vanguard in many important issues, and from your experience, other procedures and other mechanisms have learned a lot. And one area in particular I want to mention that has been
important for me personally has been the question of states of emergency, where Latin America, of course, has its own tragic experiences and a lot has been learned. And I would just say that this experience is not so far from the question of terrorism. And that is perhaps one of the lessons that the rest of the world has had to learn in the current fight against terrorism. Thank you. Muchas gracias, señor Perito, nuevamente. Y como decía, puede acompañarnos para el resto de la audiencia y sentarse a la sala, si es que le parece. Adelante. Señora secretaria, se sirva, por favor, llamar al siguiente perito, al señor Jorge Contese. Gracias, señor presidente. Señor Jorge Contese. Buenos días, señor perito. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Jorge Contese Sin, soy chileno y resido en Nueva York, Estados Unidos. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre la alegada afectación individual y colectiva sobre el pueblo mapuche por los procesos penales iniciados contra sus miembros aplicando la ley antiterrorista, la alegada estigmatización del pueblo mapuche por la calificación de su protesta social como terrorista y la compatibilidad del marco normativo aplicado al caso con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al señor perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia. Lo declaro solemnemente, señor presidente. Puede tomar asiento. Buenos días nuevamente, señor perito, bienvenido al tribunal. Ya que usted conoce el procedimiento que vamos a seguir, que consiste en una declaración inicial de su parte y luego el interrogatorio por las partes, que se iniciará por la representación de las presuntas víctimas, que ha presentado su dictamen para que sea conocido por la Corte. Le doy la palabra para que realice esa introducción. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Como ha quedado constancia, el objeto de mi pericia es referirme a la situación de la ley que sanciona conductas terroristas en Chile, mirando específicamente la manera como el uso de esta legislación excepcional tiene un impacto desproporcionado y ha sido aplicada de manera selectiva en el caso de el pueblo mapuche, ¿no? Para ello voy a referirme a tres cosas. Lo primero es situar de alguna manera el contexto en el que se produce la aplicación de esta ley, un contexto social, un contexto político y desde luego jurídico. Y enseguida voy a manifestar lo que a mi juicio se produce con la aplicación de esta ley en el caso del pueblo mapuche, que es una situación de estigmatización y, a mi juicio, las afectaciones que se derivan como tercer punto de mi pericia, ¿no? Las afectaciones tanto individuales como colectivas. Me parece a mí que no es posible entender el uso de esta legislación excepcional sin situar el contexto en el cual se producen las acciones de protesta social del pueblo mapuche
desde el retorno a la democracia, es decir, a partir del año 1990 en Chile. Me parece a mí que hay un hito, es muy importante, cuando se está conmemorando el 5º centenario, es decir, en 1992, y en esa época se discutía lo que vendría a ser la ley indígena del año 1993, hay un primer acto de protesta social que ocurre en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, donde se concentra buena parte de la población mapuche. Un grupo de personas iza una bandera mapuche en la plaza, y la respuesta del Estado frente a ese hecho en particular me parece a mí que es bien elocuente de lo que vendría posteriormente, ¿no? El Estado chileno responde a ese acto de protesta social utilizando la Ley de Seguridad del Estado, que es también, junto con la ley antiterrorista, de aquellas leyes de excepción que provocan sanciones desproporcionadas y especialmente estrictas, ¿no? Yo diría que se produce una especie de relato histórico, un proceso de creciente frustración en las dirigencias indígenas, particularmente mapuche, y en las bases, desde luego, producto de las políticas públicas que va adoptando el Estado, y con eso se va alimentando de alguna forma los episodios de protesta social. Y llegamos al año 2001, el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, donde se toma una decisión que es política de utilizar la legislación que sanciona las conductas terroristas como una forma de hacer frente a estos hechos de protesta social que, como digo, se fueron incrementando, ¿no? Ese es el momento en el cual el Estado chileno inaugura una forma de responder frente a la protesta social, específicamente mapuche, que vendría después a tomar distintas formas, ¿no? En algunos momentos de la historia reciente con mayor intensidad, en otros el Ejecutivo parece retirarse de la intención de utilizar esta ley, ¿no? Pero es ese momento en el cual se configura esta decisión política. Ahora bien, en mi opinión, la utilización de esta ley especial, excepcional, que sanciona conductas terroristas, ha sido de manera sesgada, es decir, ha tenido una aplicación que es selectiva y que ha provocado un impacto desproporcionado en el pueblo mapuche y específicamente en algunos de sus líderes, ¿no? Esta aplicación sesgada, creo yo, ha provocado un grado de estigmatización que es bastante elocuente, que se puede ver por distintas, digamos, de distintas maneras, ¿no? No se trata de una ley, evidentemente, que está dirigida en tanto norma jurídica en contra de un sector de la población o en contra de un pueblo originario, pero es, como digo, la aplicación de esta que uno verifica por una cuestión, por ejemplo, cuantitativa, es decir, la cantidad de casos en las cuales se utiliza esta legislación son desproporcionadamente casos en los cuales están involucradas personas que pertenecen al pueblo mapuche o que tienen vinculación de algún tipo, digamos, con ellas, ¿no? Política, social, como activistas, etcétera. Y junto con esta dimensión que yo llamaría cuantitativa, hay desde luego una dimensión que es cualitativa, es decir, la manera, la forma como el Estado chileno aplica esta ley en sus distintas, digamos, autoridades, me parece a mí que también es significativa y manifiesta este sesgo de raza, este sesgo de etnia, de utilizar esta ley en un contexto muy particular, que es el contexto de la protesta social mapuche, de manera muy preferente, ¿no? De esta forma, yo diría, queda bastante, digamos, es bastante claro, a mi juicio, que lo que produce, digamos, que la manera de aplicar esta ley es la categoría étnica, resulta ser determinante, ¿no? Y como tercer punto, desde luego esta aplicación, que a mi juicio es sesgada, de la ley antiterrorista o la ley que sanciona conductas terroristas, provoca afectaciones, y afectaciones que no son solo individuales, es decir, no solo respecto de las personas que son condenadas por los delitos bajo esta legislación, se trata de un régimen especial, esencialmente gravoso en materia tanto sustantiva, es decir, de la forma como se tipifican los delitos, pero además en materia procesal, es decir, se produce una relajación que a mi juicio no se condice con las obligaciones y los compromisos internacionales del Estado chileno. Entonces, cualquier persona, digamos, que está siendo sometida a este régimen legal de excepción, ve sus derechos fundamentales, protegidos por la Convención, seriamente damnificados, ¿no? Pero junto con esas afectaciones que son individuales, que yo diría son a todo evento,
hay, a mi juicio, afectaciones que son colectivas, ¿no? Y las afectaciones colectivas tienen que ver con que al utilizarse esta ley de esta forma sesgada, ¿no? De esta forma selectiva en contra de un pueblo indígena, lo que hay es, por una parte, un mensaje, evidentemente, ¿no? Es una ley que, junto con las consecuencias jurídicas, tiene evidentemente un mensaje, una comunicación política de decir, hay un problema de terrorismo y personas que pertenecen al pueblo mapuche, a propósito de la protesta social mapuche, bueno, son terroristas, ¿no? Hay ahí una señal muy clara, muy sistemática por parte del Estado chileno. Y junto con eso, uno tiene que, intentar entender, quienes no somos indígenas, nos cuesta entender la manera como los pueblos indígenas, y específicamente el pueblo mapuche, constituye su identidad de manera colectiva, ¿no? Esta Corte lo ha referido en numerosos casos. Hay una dimensión de los derechos colectivos que son propias, que es propia de este grupo de personas. Y por lo tanto, cuando el Estado chileno utiliza esta legislación, envía la señal de que las personas que pertenecen al pueblo mapuche, que reivindican, que lideran las reivindicaciones sociales, reivindicaciones sociales que el propio Estado ha calificado como legítimas, son terroristas, entonces se produce necesariamente una afectación colectiva que trasciende a la persona, a su círculo cercano, y que impacta, a mi juicio, de manera bastante decisiva en la integridad cultural del pueblo, ¿no? Hay una afectación colectiva, en tanto, además, y como último punto, el Estado chileno ha tendido a formalizar, a procesar y a condenar, en algunos casos, a personas que son líderes, es decir, que son loncos, que son huerquenes, que son emblemas, que son cabezas, que el pueblo entiende, el pueblo originario entiende, son los interlocutores válidos en sus reclamaciones frente al Estado. Entonces, evidentemente, creo yo, si el Estado lo que está haciendo, es utilizar esta ley que tiene problemas a todo evento, de manera desproporcionada en el caso del pueblo mapuche, con un especial énfasis en quienes son sus líderes, entonces la afectación no es solo respecto de los líderes, sino también respecto del pueblo, que ve que las personas en quienes ellos depositan, su confianza, son calificados como terroristas, con las consecuencias gravísimas que se derivan de la aplicación de este estatuto especial, ¿no? Muchas gracias, señor Perito, por la declaración inicial, y le doy la palabra, sin más prolegómenos, a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Perito. Usted en su argumentación manifestó que existía una aplicación sesgada, una aplicación selectiva de la ley antiterrorista, y para ello hizo un análisis de diversos elementos de carácter cualitativo y cuantitativo. ¿Puede ahondar más en este punto, por favor? A ver, cuando uno se enfrenta, no estamos en presencia, como dije, de una ley que es, en su cara, discriminatoria, ¿no? Esto tiene que ver con la manera como esta ley se ha utilizado. Y si uno examina, por ejemplo, documentos de organismos de derechos humanos, nacionales, internacionales, oficiales, no gubernamentales, yo citaría, solo para ilustrar, este punto, lo que han sido los órganos de supervisión de tratados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2004, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el propio Consejo de Derechos Humanos, los tres en el año 2009, fueron categóricos en señalar y en recomendar al Estado chileno no seguir utilizando esta legislación de manera selectiva y desproporcionada respecto al pueblo mapuche, ¿no? Hay un llamado de atención que es bastante sistemático por parte de la comunidad internacional. Junto con eso, existen datos, en el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2011, se da cuenta de, entre el año 2010 y el año 2011, de 48 personas que fueron sometidas al régimen especial de la legislación que sanciona conductas terroristas. De 48 personas, 32 o bien
pertenecen al pueblo mapuche o tienen una vinculación con este, ¿no? Asimismo, estos son datos oficiales del Ministerio Público. El Ministerio Público, desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, es decir, del año 2000, que coincide más o menos con la decisión de utilizar esta legislación, ¿no? De 21 casos que registra, la forma de registro la puedo explicar porque es un poquito más compleja, pero en cifras oficiales del Ministerio Público, de 21 casos donde se producen registros de utilización de esta legislación especial, 11 casos tienen que ver de nuevo con el pueblo mapuche. O sea, cuantitativamente uno ve que hay evidentemente una mayor proporción de casos cuando tiene que ver con la protesta social que llevan adelante líderes o representantes del pueblo mapuche. Pero junto con eso, digamos, desde un punto de vista cualitativo, si uno examina las condenas que ha habido, si uno lee los considerandos donde los jueces razonan y dicen, bueno, sancionamos a esta persona como autor de un delito bajo la ley terrorista, en los casos que originan la audiencia, digamos, y este caso, es decir, Ancalaf, Loncos, Pichún Norín y el incendio del Fondo Poruco Pidenco, ahí es clarísimo. Si uno lee esos considerandos, es clarísimo cómo el contexto de la protesta mapuche es un elemento determinante para la condena. Yo voy a leer muy brevemente. El considerando 19, en el caso Ancalaf, el tribunal señala que el contexto de oposición al proyecto hidroeléctrico es, digamos, no puede no considerarse como un elemento para fundar la condena de Víctor Ancalaf. En el caso de los Loncos, Pichún y Norín, considerando 13º, señala una frase que se reitera posteriormente: los delitos ocurren en un contexto de proceso de recuperación de tierra. Es decir, ese contexto es, de nuevo, fundamental, es determinante para la condena. Y en el caso Poruco Pidenco, de nuevo, el considerando 19º, señala que los métodos de comisión del delito se dan en un contexto, comillas, de grave conflicto entre la etnia mapuche y el resto de la población. Es decir, en mi opinión, para la justicia chilena, en los casos que convocan esta audiencia, hay evidentemente una razón adicional que tiene que ver con la protesta mapuche. Uno debería preguntarse, si no existiera ese contexto, entonces, ¿qué pasaría, digamos, con las condenas? ¿Cómo podrían sostenerse esas condenas? Me parece a mí que son elementos clave. Y yo ilustraría solo para terminar el punto con lo siguiente. Hace 5 meses atrás se produjo un hecho de violencia gravísimo en la región de la Araucanía. Hubo un incendio con resultado de muerte de 2 personas, una pareja de ancianos, ¿no? Es muy interesante desde un punto de vista cualitativo examinar la manera como la autoridad política chilena reacciona frente a estos hechos. Al día siguiente de cometido este delito, que como digo es gravísimo y fue repudiado de manera unívoca y uniforme, el ministro del Interior señaló lo siguiente, tengo la cita y si me permite la Corte quisiera compartirla con ustedes. El ministro del Interior, al día siguiente de cometido un delito que consistió en aparentemente un asalto con un incendio aparentemente intencional con resultado de muerte de 2 personas, ¿no? Dice el ministro del Interior, nos enfrentamos a un enemigo poderoso. Y así es, porque el terrorismo, el crimen organizado, narcotráfico, son enemigos poderosos porque cuentan con organización, recursos, profesionalismo, militarización en sus planificaciones. Por eso es que tenemos que tener muy claro que enfrentamos a un enemigo fuerte, poderoso, organizado en la zona de la Araucanía. Estas declaraciones son del 6 de enero de este año. O sea, todo el tiempo que ha pasado, la impresión que yo tengo es que por parte del Estado chileno se produce una respuesta automatizada de calificar como actos terroristas cuando son evidentemente delitos que ocurren en zonas mapuche o en zonas donde se lleva adelante la protesta social. Al día siguiente de cometido este delito, el ministro del Interior señala que que acá hay terrorismo con organización, con recursos, con profesionalismo, con militarización en sus planificaciones. Yo no tengo antecedentes de la investigación, salvo por la prensa, pero lo que se sabe a través de la prensa es que hasta ahora hay una persona, solo hay una persona que ha sido formalizada. Entonces uno se pregunta,
¿En qué sentido, digamos, relevante puede haber un acto terrorista calificado como tal por el ministro del Interior, que entiende que tiene que ver con organización, con planificación, cuando hay solo una persona que ha sido detenida y además sin que tengamos mayores antecedentes, ¿no? Él dice esto sin tener antecedentes. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto, y esto, digamos, ocurrió un hecho similar un año antes también con un incendio forestal en que la autoridad política dijo muy rápidamente: acá lo que hay es terrorismo, sin tener antecedentes. Y de hecho no hubo ninguna condena, no prosiguió el cauce que uno esperaría de conductas calificadas como tal, ¿no? Y por tanto lo que yo diría es que, a mi juicio, la respuesta del Estado cuando los hechos delictivos se producen en lugares o respecto de personas que pueden estar presuntamente vinculadas con la protesta social mapuche, el Estado chileno lo que hace es prácticamente de manera automática calificar esto como conductas terroristas. Muchas gracias. Señor Contese, usted en su explicación se refirió, hizo la siguiente afirmación, dijo: el Estado chileno responde a actos de protesta con acciones de manera desproporcionada, y dijo que lo hacía de diferentes formas. ¿Puede brevemente ahondar en este punto, por favor? ¿Podría repetirme la pregunta? Usted dijo que el Estado respondía a actos de protesta, de movilización mapuche, de movilización de reclamos por parte del pueblo mapuche, con diferentes acciones de manera desproporcionada, diferentes formas. ¿Podría ahondar un poco en este punto, por favor? O sea, lo que yo diría es que el Estado lo que hace frente a la protesta mapuche, de manera más o menos, digamos, sistemática a partir del año 2001, es entender que, dado el contexto de la protesta social, que lo que hace es reclamar en contra de las demandas que ellos, digamos, han puesto en conocimiento del Estado a partir por lo menos del año 89-90, sin resultado. La respuesta del Estado en esos casos es una respuesta normalmente criminal, esencialmente criminal, y siendo, digamos, el recurso al derecho penal una opción que es completamente legítima, particularmente si lo que hay acá involucrado son delitos, el Estado chileno lo que hace es utilizar la legislación criminal más estricta que hay en Chile. Legislación que tiene problemas en su propio mérito, es decir, incluso antes digamos, de mirar la situación particular de personas pertenecientes al pueblo mapuche, uno tendría cosas que decir respecto a esta legislación, ¿no? Y por lo tanto lo que uno esperaría es lo siguiente: si una legislación es problemática, es neutral en el sentido de que evidentemente no está dirigida en contra de un grupo particular, pero en su aplicación se produce un efecto desproporcionado, se produce digámoslo así, una discriminación indirecta, porque recae en un grupo que ha sido calificado por el propio Tribunal Constitucional chileno como esencialmente, digamos, vulnerable. Entonces el Estado, digamos, tiene una carga de probar que no hay, digamos, discriminación en este caso, ¿no? Y la carga, tratándose de un grupo esencialmente vulnerado y vulnerable, es especialmente fuerte. En mi opinión, el Estado nunca digamos, ha entregado razones fuertes para justificar esa intervención radical utilizando la legislación penal más estricta. Muchas gracias. Con relación a los efectos individuales y colectivos a los cuales usted se refirió, a su juicio, ¿cuáles serían algunas de las medidas de reparación más adecuadas para saldar esos efectos negativos con relación al pueblo mapuche? Bueno, con relación al pueblo, a ver, si me permite, los efectos individuales, como dije en mi presentación, no tienen necesariamente que ver, no tienen directamente que ver con el pueblo mapuche, son efectos individuales que se derivarían respecto a cualquier persona que es condenada o que es formalizada incluso, no necesariamente una condena, sino que basta que la autoridad califique los hechos como terroristas, se inicie un procedimiento bajo esta ley y se producen efectos individuales que son graves. Estos efectos que ya son graves son especialmente lesivos en el caso del pueblo mapuche. Como medidas de reparación, creo yo, me parece que el Estado chileno debiera adecuar su legislación a los estándares internacionales, evidentemente. Pero además, yo creo que en el caso particular del pueblo mapuche y la manera como se utiliza esta legislación,
hay una falta de comprensión por parte de los operadores del sistema de administración de justicia. Particularmente me parece a mí en el caso del Ministerio Público, y por lo tanto se requerirían evidentemente acciones de capacitación, de entendimiento del derecho internacional de los derechos humanos, de la forma como herramientas penales pueden provocar impactos desproporcionados respecto de poblaciones que son vulneradas. Y desde luego, yo diría, habiéndose producido un daño colectivo que difícilmente podemos medir, evidentemente, pero habiéndose producido un daño que es colectivo, que recae sobre un pueblo, se hace necesario, creo yo, una restitución de esa dignidad que ha sido, digamos, afectada severamente por causa de la utilización selectiva de esta ley. Muchas gracias. ¿Avanzo la pregunta? Sí. Buenos días, señor Contese. La pregunta es la siguiente. Usted ha manifestado que se aplicó en los casos que motivan el caso ante esta honorable Corte la respuesta penal más gravosa que permitía el ordenamiento en su análisis, toda vez que advierte que se trata de, efectivamente, delitos, aquellos que fueron materia de conocimiento en la sede interna. La pregunta, señor Contese, es si acaso, a su juicio, el Estado tenía, dentro del Estado de Derecho, el Estado de Chile, otra forma de reaccionar frente a estos hechos desde el punto de vista de la persecución. Yo creo que sí, desde luego. Quizá la manera de abordar esto es volviendo a entender que acá lo que hay es la aplicación de una legislación que es problemática y que es desproporcionada respecto de un grupo que es, bajo el derecho internacional, especialmente vulnerable. Y por lo tanto le corresponde una protección especial, ¿no? Una protección más significativa. Y por lo tanto lo que había que hacer acá es un juicio de proporcionalidad. Es decir, si existen formas, dado, digamos, ¿el Estado tiene derecho y deber de perseguir delitos? Sí. ¿Este es un fin legítimo? Desde luego que sí. Y habría que hacer un examen de proporcionalidad, es decir, mirar si acaso esta norma es o no adecuada, es necesaria y es proporcional. Y a mí me parece que satisfaciendo evidentemente un test de adecuación, no satisface la fase de la necesidad. Es decir, el Estado chileno tiene medios que son menos lesivos para la afectación de derechos fundamentales del pueblo mapuche para poder abordar situaciones delictivas, y digo en el caso del pueblo mapuche porque estos hechos se produjeron en el contexto de la protesta social mapuche, ¿no? Eso no es indiferente. Teniendo, digamos, a su disposición mecanismos menos lesivos a sus derechos fundamentales, el Estado tiene la obligación de preferirlos o de justificar de manera muy estricta por qué utiliza estos mecanismos que son más lesivos. Y como dije, a mí me parece que esa justificación no existe en este caso. Los delitos que contempla la legislación penal común en Chile, por los cuales han sido condenadas las personas, digamos, las presuntas víctimas en este caso, tienen penas bastante altas. Son delitos muy graves bajo la legislación penal común, ¿no? Y por lo tanto, uno no podría decir que de no recurrirse a legislaciones excepcionales podrían, por ejemplo, producirse situaciones de impunidad. No, el Estado chileno, a mi juicio, sí tiene mecanismos menos lesivos para los derechos humanos para poder perseguir esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Corresponde ahora a la representación del Estado formular sus respectivas preguntas. Le doy la palabra al coagente, señor Gali. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Contese. Una sola pregunta. ¿Usted conoce si es que han existido sentencias condenatorias con posterioridad a los juicios que se están tratando en este caso, que datan del año 2004? Sí, con por delitos terroristas. Sí. ¿En Chile en general? En Chile, sí. Condenas.
entiendo que no. Lo que sí han habido son muchos casos en los cuales se han formalizado a las personas por delitos terroristas, incluso por asociaciones ilícitas terroristas, en los cuales son todos absueltos, digamos. O sea, no hay... hay una intención, evidentemente, por parte, en este caso, del Ministerio Público, de calificar los hechos de una manera, de la autoridad política, desde luego, y me parece a mí que lo que ha pasado, de manera muy reciente, es que nos hemos dado cuenta, de manera bastante dramática, que el Ministerio Público no logra hacer su trabajo como uno esperaría que lo hiciera, ¿no? O sea, se han producido sobreseguimientos con personas que han pasado en prisión preventiva en regímenes que son excepcionales desde el punto de vista de los derechos humanos, 9 meses, en muchos casos incomunicados, sin que esos casos puedan ser sustanciados finalmente, ¿no? Muchas gracias, presidente. No hay más preguntas. Muchas gracias, señor Gali. Le pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna interrogante. En primer lugar, juez Ferrer. Ah, perdón, la comisión interamericana. Comisión de la comisión. Adelante, doctora Serrano, disculpe. Gracias, presidente. Doctor Contese, perdón. Cuando usted se refirió al marco normativo antiterrorista, usted indicó que es problemático en general y que habría cosas que decir al respecto. La Comisión desea hacer una pregunta muy concreta que tiene que ver con el artículo 1 de la Ley 18.314, que hace referencia a la naturaleza y efectos de los métodos empleados como un criterio para que el juez evalúe la intención terrorista. Quería saber qué opinión le merece esa formulación a la luz del el principio de previsibilidad, digamos, implícito en el principio de legalidad. A ver, lo que habría que decir es que, antes que todo, la definición que contiene la ley que sanciona conductas terroristas en Chile de lo que es un delito terrorista fue modificada en el año 2010, ¿no? O sea, hay una forma en que se definía que desde luego, digamos, no cumplía con estándares internacionales. De hecho, en el mensaje presidencial con el cual se hace esta modificación, cuando se envía al Congreso, el presidente señala explícitamente que el objetivo de esa modificación es adecuar la legislación a los estándares internacionales. Entonces, se hace ese esfuerzo, se modifica en octubre del 2010, pero a mi juicio subsisten los problemas desde el punto de vista de la legalidad y, como usted señala, la previsibilidad. Es decir, como ha señalado esta Corte por lo demás en varios casos, ¿no? El principio de legalidad penal supone que las personas, digamos, que las conductas están descritas de manera precisa, y junto con ello que las personas tienen la posibilidad, digamos, el sujeto activo tiene la posibilidad de saber anticipadamente si su conducta caerá o no bajo la hipótesis de incidencia, es decir, si su conducta será o no típica. En mi opinión, la manera como está redactada la definición de delito terrorista del artículo 1 de esta ley no satisface ese principio. Y no lo hace porque no existe un mandato de determinación, es decir, la ley no determina, creo yo, de manera suficientemente específica cuáles son las conductas punibles. La ley lo que hace es entender que son delitos terroristas aquellos que se realizan con una determinada finalidad. Al establecer esa finalidad como un elemento del tipo, lo que hace es subjetivizar en extremo el tipo penal. O sea, señala, bueno, esa finalidad se puede probar por medio, como usted dice, de la naturaleza y los efectos de los medios empleados, pero nada dice respecto de eso. Es decir, nada nos indica qué tipo de medios, qué naturaleza, de manera que un potencial sujeto activo sepa que efectivamente la acción que está realizando será una acción típica. A mi juicio, eso lo que hace es, evidentemente, incumplir el principio de legalidad junto con el principio de previsibilidad. Muchas gracias. Una pregunta en cuanto a las penas accesorias, particularmente las penas accesorias establecidas en el artículo 9 de la Constitución y que aplican específicamente al delito de terrorismo. Si pudiera hacer una comparación más cualitativa respecto de las diferencias
con el régimen ordinario de penas accesorias. Lo primero que yo diría al respecto es que las penas accesorias que están contempladas para los delitos terroristas, primero que todo están contempladas en la Constitución. Están contempladas en la Constitución y no solo eso, está contemplada en el capítulo primero, para cuya reforma se requiere el quórum más alto que dispone el derecho chileno, que son 2/3, ¿verdad?, de los senadores y diputados en ejercicio. Por lo tanto, la modificación de esas, están, incrustadas en la Constitución de manera muy, muy robusta. Estas penas lo que hacen, a mi juicio, es, por así decirlo, generar una situación de ostracismo constitucional. Es decir, la persona que es condenada por delitos terroristas queda de alguna forma fuera, completamente fuera de lo que uno entendería es el sistema constitucional y legal chileno. Por ejemplo, se establecen inhabilidades constitucionales por un plazo de 15 años o más, se pueden ampliar por la ley de quórum calificado a la que remite la Constitución. Se producen estas inhabilidades para que las personas puedan, por ejemplo, optar a cargos públicos, sean o no de elección popular, para poder dirigir establecimientos educacionales, medios de comunicación, ejercer simplemente funciones de enseñanza. Y lo que yo creo que es especialmente relevante en los casos que convoca, esta audiencia, es que se producen estas inhabilidades para que las personas puedan dirigir organizaciones políticas, sindicales, gremiales o incluso vecinales. Es decir, estas son penas que no están contempladas en el derecho común, en el derecho penal común, y que junto con ello lo que hacen es, por ejemplo, respecto de la pérdida de ciudadanía, que sí es una consecuencia para los delitos, para las personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, esa pérdida de ciudadanía, que por regla general se recupera por la extinción de la responsabilidad penal, dispone la Constitución, en el caso de las personas que han sido condenadas por delitos terroristas, solo puede recuperarse por un acuerdo del Senado. Evidentemente, eso hace bastante más gravosa la situación de las personas que están condenadas por estos delitos frente a aquellas que han sido condenadas por delitos comunes. Gracias. La comisión no tiene más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Serrano. Y ahora sí le pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna pregunta. Doctor Ferrer MacGregor. ¿No? Juez Sierra Porto. Juez Roberto Caldas. Juez Pérez Pérez. Adelante. Buenos días, señor Perito. Muy buenos días, señor juez. Usted indicó que la inclusión en el artículo 9 de la Constitución, en su primera parte o capítulo, la hace todavía más difícil de reformar que otras partes de la Constitución, si yo entendí bien. ¿Tiene alguna influencia además en la posibilidad real de reforma constitucional en Chile actual el sistema electoral binominal? Ciertamente. Si me permiten, quizás tenga que dar una pequeña vuelta para explicar esto. El sistema electoral binominal lo que hace es esencialmente forzar la elección de candidatos de dos listas opuestas, ¿no? Salvo que los candidatos de una de esas listas doblen votación a la lista de oposición. Lo que hace eso, esos doblajes son difícilmente producibles por una razón muy sencilla. La manera como está diseñada, como está diseñado el mapa electoral chileno, es una que uno puede anticipar fácilmente que se van a producir situaciones en las cuales prácticamente no va a haber ese doblaje. Y por lo tanto, uno puede anticipar que el Congreso Nacional normalmente tendrá una situación, digámoslo así, de empate político. Si el sistema electoral genera esa composición del Congreso y las reformas constitucionales tienen un quórum alto, pero especialmente alto en el caso de normas como esta, entonces es bastante obvio que las posibilidades de reforma son prácticamente nulas, o yo diría inexistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. La Corte no tiene más preguntas, señor Contese. Si usted tuviera que hacer una última manifestación sobre algún tema que considere indispensable de su dictamen que la Corte no ha podido escuchar, más bien le preguntaría si es afirmativa la respuesta, que nos lo exprese de inmediato. No, señor presidente.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su concurrencia esta mañana. Puede usted seguir acompañando el desarrollo de la audiencia desde el auditorio y le pido al señor secretario que se sirva a convocar al tercer perito. Gracias, presidente. Claudio Fuentes Maureira. Muy buenos días, tome asiento. Buenos días. Solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. Claudio Fuentes Maureira. Nacionalidad y lugar de residencia. Chilena, Santiago de Chile. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre la alegada compatibilidad de la reforma procesal penal chilena con los estándares internacionales en materia de debido proceso. Solicito al señor perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, jura o declara solemnemente que rendirá su dictamen pericial con todo honor y con toda conciencia. Declaro solemnemente. Puede tomar asiento. Buenos días nuevamente, bienvenido a esta audiencia, señor perito. Está usted invitado a iniciar su exposición, después vendrán las preguntas que podrán hacerse, empezando por supuesto por la representación del Estado, que es quien ha propuesto su declaración pericial. Adelante. Entiendo, señor presidente, que tengo 10 minutos. Así es. El micrófono, por favor. ¿Ahí? Sí, perfecto. Gracias. Buenos días. El objeto de mi pericia, solicitada por el Estado de Chile, consistió en responder una pregunta bastante específica. Si efectivamente la regulación del recurso nulidad, que es el recurso que procede contra la sentencia de absolución o condena en el contexto de un juicio oral público y contradictorio, cumple o no con los estándares internacionales que este propio honorable tribunal ha establecido en su diversa jurisprudencia, es decir, si satisface o no el artículo 8.2H de la Convención Americana. Si bien mi informe es bastante más extenso, quisiera en este momento referirme a 3 puntos específicos. En primer lugar, quisiera hacer mención de que basta con revisar el mensaje del Código Procesal Penal, así como la discusión, buena parte de la discusión parlamentaria, y de ello resalta un hecho bastante patente que a mí me gustaría destacar. Y esto es que una de las fuentes principales, si es que no la principal, del Código Procesal Penal ha sido la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 8 y el artículo 25, así como el artículo 7. Igualmente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De hecho, ustedes revisan el acápite fuentes dentro del mensaje del Código Procesal Penal y lo primero a lo que se alude es la intención por parte del legislador de dar cabal cumplimiento a los estándares internacionales en esta materia. Al respecto, quisiera simplemente dar un ejemplo patente de que esto no es, si ustedes revisan la legislación, una mera declaración de principios. El título primero, libro primero del Código Procesal Penal, es decir, si usted abre un Código Procesal Penal chileno, después del mensaje, lo primero que usted observa es un conjunto de catálogos que es una copia, si usted lo quiere plantear en esos términos, del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comenzando el artículo primero por el juicio previo, oral, público y contradictorio, y la prohibición de doble persecución. Posteriormente, el derecho a un juez natural, el artículo 8 referido a, si mal no recuerdo, el derecho a la defensa, entre otras cosas. Es decir, las primeras normas del Código Procesal Penal chileno, a diferencia de otros códigos, no dicen relación con aspectos de competencia o jurisdicción, sino que se titula Principios Básicos, porque el legislador tiene toda la intención de entender de que el objetivo de la legislación procesal penal fue dar cabal cumplimiento a la obligación internacional. Y esto, de hecho, si uno revisa la doctrina y revisa la misma discusión parlamentaria, lo que busca es, de alguna forma, establecer una perspectiva desde la cual todo quien interprete el Código Procesal Penal, particularmente un juez, ¿cierto?, debe hacerlo tomando en consideración las garantías fundamentales del debido proceso. Esa es la primera idea que yo quisiera mencionar.
La segunda idea que yo quisiera mencionar, señor presidente, se refiere a comprender cuál es la estructura y la lógica del Código Procesal Penal desde algo que la Corte, esta honorable Corte, ha hecho referencia en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Esto es, que el derecho a recurrir sea una herramienta para prevenir o reparar el error. La verdad es que si uno examina el sistema procesal penal chileno, uno se puede dar cuenta de que existe un recurso de nulidad, al cual más adelante haré referencia, pero el recurso de nulidad no es la única herramienta que establece el Código Procesal Penal chileno para prevenir el error en los juicios. Establece 4 herramientas. En primer lugar, establece un juicio oral público y contradictorio. Ese juicio oral público y contradictorio garantiza un escenario de inmediación, un escenario de publicidad, es decir, un escrutinio público como asimismo de las propias partes, y garantiza igualmente un escenario de contradictoriedad, es decir, es una opción metodológica. Así como en los procedimientos inquisitivos, el método para producir la decisión es un expediente, ¿cierto? En el Código Procesal Penal chileno ese método es una audiencia oral pública y contradictoria, en la cual los jueces, al igual que en esta audiencia, están presentes y son capaces de aquilatar, de pesar la información que ha sido presentada por las partes. Asimismo, se trata de un modelo adversarial. Esto significa que, a diferencia del sistema inquisitivo, como ustedes probablemente saben, chileno anterior era bastante rígido en este aspecto, en Chile se ha separado la función de investigar y perseguir de la función de juzgar a propósito del Código Procesal Penal, y por lo tanto ahora existe un ente que se llama Ministerio Público, que es el encargado de perseguir los delitos. Bueno, en un escenario de una audiencia oral pública y contradictoria, lo que uno observa es que existe el Ministerio Público, que es el encargado de llevar adelante y presentar su caso, pero también existe la defensa, quien tiene la posibilidad y la herramienta de rebatir, discutir, cuestionar no solo los argumentos, sino que los testigos, peritos y demás medios de pruebas presentados por el Ministerio Público y la defensa. Es decir, se trata de un control horizontal, que lo que garantiza al final del día es lo siguiente, que si un juez entiende que un testigo, por ejemplo, ha sido capaz de soportar un exigente contrainterrogatorio y aún así entiende que lo que ha dicho es veraz, eso se trata de información de alta calidad que puede ser utilizada para fundar un fallo a este respecto. Un segundo mecanismo para prevenir el error judicial se encuentra en la composición del tribunal oral en lo penal. Se trata de un tribunal colegiado, es decir, de 3 miembros. Esto significa... Esto puede sonar obvio, pero es bastante radical en términos de importancia. Ya no se trata de un solo juez, quien es el que tiene que soportar todo el peso de la evidencia presentada. Se trata de 3 jueces preparados, capacitados, quienes observan todo el desarrollo del juicio oral y escuchan a los mismos testigos, observan las mismas líneas de contraexamen o contrainterrogatorio y después deben deliberar acerca de si la prueba presentada ha sido o no de calidad y suficiente. En tercer lugar se encuentra el estándar de convicción. Es decir, el nivel de convencimiento que a propósito que todo el tribunal colegiado debe tener para establecer la existencia de un delito y la participación de una persona que está imputada como culpable de ese delito. Y en ese contexto, el estándar de convicción establecido en Chile, en el artículo 340 del Código Procesal Penal, es el de más allá de toda duda razonable. Es decir, es un estándar que exige un alto nivel de convencimiento, un alto nivel de fundamento por parte del tribunal que va a pronunciarse sobre la inocencia, culpabilidad de una persona. En otras palabras, estamos hablando de una exigencia probatoria bastante alta. Y en tercer lugar, es decir, si estos mecanismos, el juicio oral, público y contradictorio, en donde hay debido proceso, tribunal colegiado y estándar de convicción, si estos 3 mecanismos no resultan ser eficaces, se contempla un recurso de nulidad, que ha sido la materia respecto a la cual yo en mi informe, como ustedes podrán ver más adelante, me he referido con mayor nivel de detalle. Y si bien más adelante me preguntarán de esto, acá el punto central, sin lugar a duda, honorables jueces, es determinar si el recurso de nulidad contemplado en el Código Procesal Penal chileno cumple con el estándar que esta honorable Corte ha establecido en el caso Herrera Ulloa, es decir, el estándar de la revisión integral. Y al respecto yo quisiera manifestar lo siguiente. El estándar de la revisión integral surge desde la perspectiva de que todo ciudadano que se enfrenta a un juicio, así lo dijo la Corte en ese fallo en particular, debe tener mecanismos para reparar o revertir errores en las sentencias. Y ese error en la sentencia no solo puede provenir de una errónea aplicación del derecho o de un error formal o un vicio procesal, sino que también puede derivar de una errónea apreciación de la prueba. Y la pregunta es entonces si las causales del recurso de nulidad del Código Procesal Penal chileno permiten o no
enjuiciar por parte del tribunal revisor, es decir, analizar en el lenguaje que esta honorable Corte ha hecho uso en el caso Mohamed contra Argentina, analizar si la prueba presentada ha sido correctamente valorada. Y mi respuesta es que sí. El artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, aquel que se contempla como motivo absoluto de nulidad, indica que va siempre a anularse el juicio y la sentencia cuando no se cumplan con la hipótesis establecida en el artículo 342. ¿Y qué dice el artículo 342? Todo fallo, toda sentencia de absolución o condena debe contener una exposición clara, lógica y consistente de los hechos que se han dado por probado, y debe contener de esos hechos y las circunstancias, y debe contener una exposición clara, lógica y consistente de las valoraciones probatorias realizadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en conformidad a la regla de la sana crítica, que es la revisión al artículo 297. Desde esta perspectiva, honorable Corte, la pregunta es, si un juez, por ejemplo, invocase un criterio de valoración contrario a la sana crítica, ¿podría el recurso de nulidad permitir su fiscalización? Y la respuesta es que sí. Si un juez, por ejemplo, derivara de los medios de prueba presentados conclusiones contrarias a la razón, que básicamente a eso es lo que apunta la sana crítica, ¿cierto? Las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados, las reglas de la lógica, derivara a una cuestión inverosímil o imposible, ¿podría esto ser sujeto a un recurso de nulidad y obtener la anulación del juicio? Y según el diseño legal establecido por el legislador, la respuesta es efectiva. Así es, se puede. Y si ustedes revisan mi informe más adelante, o si surge a propósito de las preguntas de las ilustres partes de esta contienda, yo puedo citar algunos fallos que revisé a este respecto para ejemplificar cómo esto ocurre en la práctica en esos fallos en particular. Por lo tanto, en mi opinión, el estándar de la revisión integral, que no es lo mismo que apelación o doble instancia, como esta Corte Honorable ha dicho en diversas ocasiones, que no es una cuestión de nomenclatura, ¿cierto?, que no es lo mismo que la doble instancia. El recurso de nulidad penal permite la revisión, el análisis de la valoración de los medios de prueba presentados por parte del Tribunal Superior. ¿Cómo se hace esto, honorables magistrados? Esto se hace a través de dos mecanismos. En Chile existe una jurisprudencia creciente en donde cada vez se exige que los tribunales de juicio oral escriban con mayor nivel de detalle todo lo que han dicho los testigos en el contexto del juicio. Es decir, no solo uno encuentra en los fallos la resolución que hace una valoración probatoria, sino que también encuentra una especie de descripción completa y detallada de cada cosa que han dicho los testigos. Desde esta perspectiva, junto con la posibilidad de acompañar el audio de la audiencia en aquello que sea necesario, muchas gracias. Y con esto termino. Esto permite que el Tribunal Superior, mediante la lectura del fallo o escuchar los audios, pueda volver a ver ciertos aspectos probatorios que se dieron en la audiencia de juicio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor perito. Entonces procederíamos a darle la palabra a la representación del Estado, embajador Miguel Ángel González, para que formule las preguntas o indique quién de su delegación lo hará. Adelante, embajador. Muy buenos días, honorable Corte. Las preguntas van a estar a cargo del señor Milenko Bertrán Galindo, abogado del Ministerio de Justicia de Chile. Gracias. Muchas gracias, honorable Corte. Buenos días, señor perito. Buenos días. En su informe pericial que usted acompaña a la Corte, usted hace referencia al concepto de cautela de garantías. Quería pedirle si pudiera explayarse un poco respecto a ese concepto. Efectivamente, la cautela de garantías es una herramienta inédita que se incorpora en el Código Procesal Penal, en el artículo 10, es decir, en el título primero al que yo hacía referencia, que establece dos aspectos fundamentales respecto a la vigencia del debido proceso. El primer aspecto es que establece un deber en el juez de garantía, el juez de garantía, por si esto no se ha discutido, es el juez encargado de supervisar que la investigación criminal se haya hecho acorde a las garantías fundamentales. Tiene un rol, por lo tanto, de supervisión, no de investigación, de supervisión del cumplimiento del debido proceso. Este juez, a propósito de este artículo número 10, lo que puede hacer, incluso de oficio, es que si él observa que en el contexto del juicio de la investigación criminal se han producido afectaciones o limitaciones ilegales al debido proceso, él puede actuar y tomar medidas para detener esa afectación, impedirla, a tal punto
que si esa afectación no es soltar el sobreseimiento temporal de la causa. ¿Qué significa esto? Significa que ese caso va a suspenderse hasta que la situación que origina una afectación al debido proceso en el imputado, por ejemplo, sea solucionada. Se trata, como ustedes pueden ver, de una herramienta bastante poderosa, es una herramienta flexible que incluso puede ser ejercida de oficio. Y esta es una manifestación más de la intención del legislador chileno de dar adecuada cabida a el debido proceso y el artículo 8.2, bueno, todo el artículo 8 más bien, como esta Corte ha dicho en el caso de Vaina Ricardo. El punto es que incluso si uno analiza la normativa, el artículo 10, si mal no recuerdo, no solo alude al debido proceso, sino que el juez puede invocar directamente la Convención Americana. Habla no solo de las garantías del debido proceso establecidas en la ley o en la Constitución, sino que en los tratados internacionales vigentes suscritos por el país. Muchas gracias. En su declaración usted hace referencia al concepto de valorar o revalorar los hechos. ¿Qué diferencia tiene este concepto al de revisar los hechos? Y si tiene eso alguna consecuencia respecto a la satisfacción de la integralidad de la revisión. A ver, el gran debate, como probablemente esta honorable Corte sabe, es preguntarse si un recurso distinto al recurso de apelación es capaz de cumplir o no con el examen integral y la revisión integral. Y en este contexto, entonces, uno tiene que examinar de qué forma opera el recurso de apelación culturalmente vigente en nuestro continente. ¿Y por qué hay que hacer una distinción? O más bien yo hago una distinción entre volver a valorar la prueba y revalorar la prueba o examinar la valoración ya realizada. Porque por la metodología en cómo funciona el recurso de apelación, que es a través de actas que se incorporan en un expediente escrito, esa misma información llega al Tribunal Superior y el Tribunal Superior la puede volver a leer completa y puede volver a valorar la prueba realmente. Puede llegar a conclusiones distintas a las pronunciadas por el Tribunal de Juicio Oral. E incluso dictar una sentencia de reemplazo en donde establece hechos diversos. Así opera por lo menos la apelación en Chile. El recurso nulidad parte de una premisa distinta. El recurso nulidad entiende que el momento en donde se debe discutir o se puede discutir en mejor condición la valoración de la prueba es en la audiencia de juicio oral debido a sus características: inmediación, adversarialidad, publicidad y examen intenso horizontal por parte de los litigantes. Desde esta perspectiva, entonces, sería contradictorio, a propósito de la pregunta al señor abogado, que un tribunal que no observó todos los medios de pruebas, un tribunal que no estuvo presente durante el desarrollo del juicio oral, pudiese llegar a determinar que hechos distintos a los que fueron declarados por el tribunal que sí presenció el juicio oral, y lo hiciese leyendo actas y no habiendo escuchado directamente los testigos, lo hiciese escuchando pistas de audio específicas, pero no hubiese visto toda la prueba. Por lo tanto, ¿cómo en términos de debido proceso y de la calidad de la información que se utiliza para fallar, cómo se compatibiliza esto con el recurso de nulidad? El recurso de nulidad no permite, o solo excepcionalmente permite dictar una sentencia de reemplazo, sino que lo que permite hacer es que si es que el tribunal revisor se percata de que existe un problema de valoración de la prueba, él va a ordenar que se anule el juicio anterior y se haga un nuevo juicio oral ante otro tribunal de juicio oral en lo penal en las mismas condiciones de adversarialidad, publicidad, inmediación. Y no se corre el riesgo entonces de que un tribunal con información mediatizada o información que no percibió directamente a través de sus sentidos pueda cambiar los hechos. Porque ahí lo que uno puede ver es que se produce una disminución de la calidad de la información. La gracia de la inmediación, entre otras cosas, es que yo pueda ver si yo obtengo información que va más allá de las palabras del testigo y que a mí me sirve como juez para pesar lo que se está diciendo. Muchas gracias. Una última pregunta quisiéramos poder hacer. La Federación señala en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en la página 82, si se me permite señalar, que las causales del recurso de nulidad chilena, aquellas que usted nos explicaba, corresponden meramente a una revisión formal. Incluso dicen ellos que algunos autores de la doctrina argumentan que la causal que permite evaluar la existencia de errores cometidos por el tribunal en la valoración o recepción de las pruebas permitiría que este recurso de nulidad efectivamente satisfaciera las obligaciones de un recurso integral, pero, dice,
la propia federación, esto en la práctica se desmiente. La federación, al hacer esta aseveración, refiere a un informe del CEJA, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, donde entiendo que usted ha trabajado y respecto del cual ha colaborado con informes. En ese sentido, quería preguntarle si efectivamente usted conoce algún autor relevante que no sostenga que las causales del recurso de nulidad chilena efectivamente permiten una revisión integral. Bien, son varias preguntas, pero me concentraré en la última. Efectivamente, no puedo decir que no exista, eso sería ser bastante presuntuoso, pero desde el punto de vista de la doctrina procesal penal vigente en Chile, aquella que es más citada y más reconocida, ninguno de ellos está de acuerdo con esa afirmación. Es decir, de que el recurso de nulidad chileno solo permite revisión de aspectos formales, casi como cuestiones de escritos, por decirlo de alguna forma, y que no puede revisar los hechos. Los profesores Mauricio Ducci y Cristian Riego, parte de la comisión técnica que elaboró el Código Procesal Penal, la profesora de la Universidad Diego Portales, los profesores Julián López Masle y Mariane Horvitz de la Universidad de Chile, que también participaron en esa comisión, Andrés Ritor Alvarado es jefe de la unidad de estudio de la Defensoría Metropolitana Norte, Gonzalo Cortés Patkovich, actual vicedecano de la Universidad de Concepción, Rodrigo Cerda San Martín, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, si mal no recuerdo. Todos ellos están contestes y están citados debidamente en mi informe, en donde todos ellos entienden que la causal del artículo 374 letra E permite la revisión de la valoración de los medios de prueba realizados por el tribunal inferior. No puedo descartar que exista otro autor que lo niegue o que no esté de acuerdo, pero desde mi perspectiva como profesor de Derecho Procesal, enjuiciando la doctrina más relevante en la materia, en mi opinión existe un acuerdo en que sí es posible la revisión de la valoración de la prueba mediante esta herramienta. Muchas gracias, señor Perito. Muchas gracias, señor Bertrán Galindo. Le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Perito. Buenos días. Me voy a permitir, señor presidente, darle lectura a un considerando sentencia judicial. Muy bien. En particular un considerando quinto, es decir, hay un razonamiento previo. Dado lo anterior, es que este tribunal, me refiero a una corte de apelaciones, debe constreñirse jurídicamente a evaluar si efectivamente la sentencia cumple con el estándar antes indicado. Esto es, si ella se basta a sí misma, efectuando una adecuada valoración de los medios de prueba que fundamentan sus conclusiones, como si señala las razones por las cuales desestima la prueba no valorada, sin entrar por ello a revisar los hechos que fueron fijados en ella, ya que de lo contrario se afectaría el principio de la inmediatez y se desnaturalizaría el recurso de nulidad, que no incide en aspectos de hecho tal y como fueron fijados por el Tribunal Oral en lo Penal. Este criterio jurisprudencial, que usted podrá compartir conmigo o no, es recurrente por la jurisprudencia de algunas cortes de Chile. ¿De qué manera se compatibiliza, o si lo encuentra usted coherente con la exigencia establecida en el fallo Herrera Ulloa en relación a la revisión integral de la sentencia? A ver, mi respuesta sería, como siempre, depende. Si me limito a lo que usted acaba de indicar, yo soy de la opinión de que se está haciendo una interpretación demasiado restrictiva de las normas del Código Procesal Penal. No puedo decir si esa es una interpretación mayoritaria o minoritaria, pero también usted puede encontrar un sinnúmero de fallos que hacen una interpretación considerablemente más amplia, que de hecho están citados en mi informe. Yo creo que se produce una confusión, si se me permite decirlo, a propósito del principio de la intangibilidad de los hechos, que tiende a argumentarse para no entrar. La intangibilidad de los hechos no es un principio absoluto. Lo que dice es que, como el Tribunal Superior no ha podido observar todos los medios de prueba, quien está en una mejor posición para juzgar la credibilidad de los medios de prueba fue el Tribunal de Juicio Oral. Por lo tanto, solo el Tribunal Superior podrá entrar a discrepar de ese tribunal en la medida en que tenga buenas razones para ello. No basta a este respecto un mero agravio general
por ejemplo, decir, la Corte, el Tribunal de Juicio Oral estimó que un testigo era creíble y nosotros no estamos de acuerdo, sino que requiere una argumentación un poco más específica al respecto. Respecto de ese fallo que usted cita, yo creo que ahí hay una interpretación bastante restrictiva y que no es compartido por todos los tribunales del país. En particular por usted, esa interpretación resulta... A mí me parece que es restrictiva. Sí. A mí me parece que es restrictiva. Restrictiva del derecho a la revisión integral del fallo. Claro, lo que pasa, eso yo soy de la opinión, sí, efectivamente. Solo esa pregunta, gracias. Gracias. Gracias, doctora Reyes. ¿No hay otra pregunta? Sí, doctora Tojo. Sí. Usted mencionó que en el mensaje presidencial que se acompañó a la reforma del procedimiento penal que cambió, que pasó, digamos, el régimen, del régimen inquisitivo al régimen acusatorio, había una preocupación, incluso usted lo mencionó como una justificación, por lo que entendí, de adecuación a las normas a los estándares de la Convención Americana. Como efectivamente. Una fundamentación jurídica y política de esta adecuación. Usted también refirió que cuando hablaba de los efectos de esta adecuación a los estándares internacionales, y mirando las garantías de debido proceso, que son el objeto de su dictamen, usted mencionó que el contrainterrogatorio era un elemento indispensable para alcanzar una calidad adecuada de la prueba. Efectivamente. Yo quisiera hacer una pregunta muy específica. ¿Usted cree que vis a vis el respeto a las garantías de debido proceso existe una obligación por parte del Estado de garantizar la realización de este contrainterrogatorio? Sí, tiene que generar la oportunidad procesal en la instancia para poder ejercerlo, es decir, tiene que haber una audiencia, que es lo fundamental, y también tiene que asegurar, y de hecho las normas del Código Procesal Penal lo establecen, si el testigo no quiere venir voluntariamente, que éste venga bajo algún tipo de apercibimiento, y tiene que dar la posibilidad de poder interrogar, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tojo, señor Madariaga. En este caso, la comisión entiendo que no formula preguntas y le pregunto a los señores jueces si van a presentar alguna interrogante. Juez Ferrer Macgregor, juez Sierra Porto, juez Caldas, juez Pérez Pérez, juez Ventura Robles. No sé, pues. Muchas gracias, señor perito, por su concurrencia y por la ilustración que nos ha hecho sobre el tema de su pericia, el procedimiento penal. Usted podrá seguir acompañándonos en el desarrollo de la audiencia, que no seguirá de inmediato, sino a partir de las 3 de la tarde con la presentación de los alegatos orales y las observaciones orales a cargo de la comisión. En consecuencia, se suspende la sesión hasta esa oportunidad. Muchas gracias. Ya.